Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología de la Universidad CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy, como es costumbre, vamos a tocar un tema de particular importancia para la práctica reumatológica. Normalmente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera Uribe. El doctor Sebastián no nos puede acompañar el día de hoy. El doctor Sebastián es médico internista reumatólogo, trabaja en ART Médica, trabaja en la Clínica Las Américas y en su consulta privada y es profesor de medicina interna del programa de medicina interna de la Universidad de CES. Sí nos acompaña hoy el doctor Carlos Jaime Velázquez. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo en Bolivariana y es jefe del programa de reumatología y profesor titular de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa, que soy médico reumatólogo que trabaja en la Clínica Bolivariana y profesor asociado. Nos acompaña también la doctora Diana Cristina Varela, que es la fellow de segundo año de reumatología, médica internista y magíster en epidemiología. Nos acompaña la doctora Emily Chair, que es fellow de reumatología que nos está acompañando en su rotación desde Arequipa, Perú. Y nos acompaña el doctor Juan Izaza, que es el residente de medicina interna que estará encargado el día de hoy de realizar la discusión del artículo. Entonces, sin más preámbulo, doctor Juan, tiene usted el micrófono. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, doctor. Entonces, hoy vamos a hablar de un ensayo clínico, un ensayo fase 3, donde se evalúa pues la seguridad y la eficacia clínica de secukinumab en pacientes con artritis psoriásica. Este estudio entonces está titulado como Future 5, tener en cuenta que se han hecho 1, 2, 3 y 4 y todos son estudios fase 3 y la diferencia entre ellos básicamente ha sido la dosis que los pacientes han recibido de secukinumab. El principal investigador entonces de este estudio, pues el doctor Philip Mays, es un reumatólogo de la Universidad de Washington y uno de sus fuertes en investigación pues es la artritis psoriásica, también la artritis reumatoide y la espondiloartritis. También pues ha estudiado parte de los anti-TNF en este tipo de enfermedades. Entonces, pues para entrar de una vez en el contenido del artículo, entonces, bueno, ya pues todos sabemos que la artritis psoriásica pues me va a generar un daño estructural que va a estar definido principalmente por presencia de erosiones óseas, disminución del espacio articular y también por neoformación de hueso, y esto me va a conducir a una discapacidad importante en los pacientes. Este viene siendo como casi como que el punto que se quiere mejorar o por lo menos retrasar en el daño en este grupo de pacientes con este medicamento. Estos daños o estos desenlaces pues se miden a nivel radiográfico y se ha visto que hasta un 67% de estos pacientes ya tienen alteración o erosión ósea en el momento de su primera consulta y un 47% de ellos va a tener ya alguna alteración estructural, principalmente erosión ósea entre los 2 primeros años luego del diagnóstico. Tenemos que secukinumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe directamente la interleuquina 17A y esto a través de todos los estudios que se han realizado hasta el momento, donde se han incluido, si se suman todos, casi 3.000 pacientes, pues ha demostrado una eficacia clínica y una estabilización en la progresión radiográfica en este grupo de pacientes. Todos ellos, como ya les mencioné, pues son estudios o ensayos clínicos de fase 3. Entonces, acá principalmente lo que vamos a ver o lo que se va a reportar es el seguimiento de estos pacientes desde la semana 152 hasta la semana 104, que vendrían siendo, pues se vendría completando entonces los 2 años de estudio, donde ya se demostró previamente una eficacia clínica, una disminución en la progresión de daño a nivel radiográfico y una seguridad y tolerabilidad del medicamento pues en estos pacientes. Entonces, este vendría siendo como el objetivo. Ahora bien, entonces ya entrando hablando de los métodos, entonces ya sabemos que esto vendría siendo pues un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, principalmente las primeras 24 semanas, multicéntrico, y vamos a ver entonces la continuación hasta los 2 años en este ensayo fase 3. Entonces, acá, para tener en cuenta,
no vamos a ahondar un poco, no vamos a ahondar mucho sobre los criterios de inclusión y exclusión, pues esto ya se tratan en los estudios previos, pero sí resaltar algunos criterios de inclusión importantes, y los primeros es que son pacientes mayores de 18 años que tienen una artritis psoriásica activa por lo menos en los últimos 6 meses respecto al ingreso del estudio, y que vienen estos pacientes ya han recibido terapia con medicamentos modificadores de la enfermedad sintéticos, y algunos pacientes también han recibido anti-TNF, entre uno y dos agentes anti-TNF, porque los pacientes que recibieron 3 o más medicamentos anti-TNF se excluyeron, y también aquellos pacientes que recibieron otros agentes biológicos diferentes a los anti-TNF. Otros criterios de inclusión importantes por mencionar es haber tenido una historia de una infección en curso activa o activa. También los pacientes que tenían o que tuvieron alguna otra entidad inflamatoria concurrente, pues también fueron excluidos de este estudio. Vamos a ver entonces cómo viene siendo la distribución de estos pacientes. La muestra total, de una vez para mencionarla, viene siendo 996 pacientes. Este es como el ensayo que el Future 5 es el que más incluyó número de pacientes respecto a los demás. Y aquí vamos a ver entonces cómo se distribuyeron los grupos. Entonces les voy acá a presentar rápidamente la distribución. Esto, pues, para recordar un poco, entonces vamos a ver, el objetivo del estudio va a ser verlo desde la semana 52 hasta la semana 100 de este reporte. Pero aquí podemos ver que ya estos pacientes todos venían recibiendo alguna dosis de secukinumab. Sin embargo, es importante recordar o traer del estudio anterior o del reporte anterior, ver cómo fue la distribución inicial. Entonces vemos que ese secukinumab se dio principalmente una dosis de 300 miligramos en un grupo de pacientes, y esta venía siendo con una dosis de carga de la semana 1, la semana 2, la semana 3 y respectivamente, y pues posteriormente en la semana 4. También se hizo lo mismo con una dosis de 150 miligramos, y también había otro grupo de pacientes que recibieron 150 miligramos sin estas dosis de carga, solamente una dosis a la semana 0 y a la semana 4. Y desde la semana 4 en adelante, todos recibieron una dosis de secukinumab, dependiendo de su grupo, cada 4 semanas. El otro grupo de los pacientes que recibieron placebo, se hizo una evaluación a la semana 16 para ellos, y acá se tuvo en cuenta pacientes respondedores y no respondedores. Entonces, a los pacientes no respondedores se les dejó avanzar hasta la semana 24 con placebo. Sin embargo, desde ahí en adelante se hizo una distribución a dosis de 300 y 150 miligramos, también continuando una dosis cada 4 semanas. Para los pacientes no respondedores, que fue la gran mayoría de este grupo de placebo, se continuó desde la semana 16 con 300 y 150 miligramos cada 4 semanas. Esto para tener en cuenta, por tanto, que la línea de base de análisis, sobre todo para los resultados radiográficos o para la progresión radiográfica para este grupo de pacientes, vendría siendo la semana 16, y para este grupo de pacientes vendría siendo entonces la semana 0. Entonces, ese viene siendo básicamente la distribución. Ahora, cosas también para tener en cuenta. Vamos a ver acá que dentro de los criterios de inclusión estaban entonces tener a algunos pacientes que ya habían recibido terapia anti-TNF, de los cuales se consideró, por tanto, que eran resistentes o que, digamos, el tratamiento pues no había tenido una respuesta adecuada, versus aquellos adicionalmente aquellos pacientes anti-TNF naif, y se consideró entonces incluir un 70% aproximadamente de pacientes anti-TNF naif, y un restante 30% el grupo que ya habían recibido y que no habían tenido una adecuada respuesta. Algo también importante por mencionar es que desde la semana 52 en adelante, pues ya, digamos, ya no estaban cegados los grupos, tanto para pacientes como para el personal médico que administraba el medicamento, y de ahí en adelante también se permitió hacer un cambio de aquellos pacientes que venían recibiendo una dosis de 150 miligramos a 350 miligramos, dependiendo del criterio clínico del médico. Entonces, vamos a ver que después de la semana 52, aproximadamente hacia la semana 60, ya muchos pacientes que venían con 150 miligramos pasaron a tener 300 miligramos, casi que un 40% de estos.
Ahora vamos a ver acá, dentro de los puntos a evaluar, entonces puntos fueron mirar la respuesta ACR 20, 50 y 70, también mirar cómo cambiaba o mirar la respuesta en el índice de severidad y del compromiso de psoriasis en 90 y 100, también mirar el DAS 28 usando la PCR como criterio, también mirar el cuestionario de discapacidad y el porcentaje de resolución de dactilitis y de entesitis. También se miró entonces el cambio en la proporción en la respuesta de aquellos pacientes que cambiaron de 150 miligramos a 300 miligramos. Y el daño estructural entonces se midió por el score modificado de Sharp y se consideró, bueno, entonces este score mide principalmente o tiene en cuenta articulaciones tanto de la mano como del pie y también mide, digamos, erosiones óseas en huesos de mano y pies y también mide la disminución del espacio articular en estas áreas. Y vamos a ver que entonces para ellos, lo que ya les había mencionado, se tomó como base de datos, como línea de base para los pacientes que iniciaron recibiendo secukinumab la semana 0 y para el resto, para los pacientes placebo no respondedores, se consideró como línea de base la semana 16 y se evaluó hacia la semana 24, hacia la semana 52 y hacia la semana 104. Y estos resultados es lo que nosotros pues, vamos a ver principalmente acá en este estudio. Se consideró entonces como una no progresión tener un score entre 0.5 a 0.0. Eso fue la definición. Y a nivel de resultados de seguridad, entonces se tuvo en cuenta también el número de eventos adversos, tanto eventos adversos generales como eventos adversos serios y también algunos paraclínicos de control. A nivel del análisis estadístico, simplemente mencionar que para la respuesta clínica o la respuesta de eficacia clínica, se tuvo en cuenta pues todos los datos observados hasta la semana 104 y para ACR20 y ACR50 pues se realizó una imputación múltiple, pues teniendo en cuenta que sí hubo pues algunas pérdidas y era pues necesario pues, realizarlo. Y acá en el análisis también algo para mencionar o para recordar es que también se hizo un análisis estratificado teniendo en cuenta pacientes anti-TNF naïf y no naïf. Teniendo en cuenta que pues la muestra no fue calculada, el estudio no fue diseñado para buscar diferencias, pero pues sí de pronto hacerlo de forma exploratoria. Los resultados de seguridad se tuvieron en cuenta o se analizaron en todos los pacientes que recibieron por lo menos una o más dosis del medicamento. Ya entrando a analizar, pues a mirar los resultados, entonces vamos a ver que de los 996 pacientes que iniciaron el estudio, 783 completaron las 104 semanas, o sea que, digamos, casi un 80%, y de esto, pues donde más se presentó pérdidas, pues fue en el grupo de pacientes que tuvieron una dosis de 150 miligramos sin carga. Ya respecto, aquí esto otra vez para mirar el cuadro. Este cuadro, digamos, es similar, pues ya aquí nos está mostrando la cantidad exacta de pacientes. Acá tenemos todo el grupo de placebo, que recordemos entonces se dividió en no respondedores y respondedores. Mirar acá que en realidad los respondedores a la semana 16 pues fueron muy pocos, incluso pues no llegaron hasta la semana 104, terminaron retirándose del estudio. Y los pacientes respondedores, la gran mayoría, casi un 80% aquí en este grupo de los pacientes que recibieron inicialmente dosis de 150 miligramos, pues casi el 80% se mantuvo. Entonces, en términos generales, pues podríamos decir que no hubo unas pérdidas muy importantes. Y eso pues habla también bien de la respuesta o la eficacia del medicamento. Y acá, en este grupo, que serían los pacientes que desde el inicio, desde la semana 0, venían recibiendo alguna dosis de secukinumab, vemos que en realidad solamente un 19.3% pues, digamos, discontinuó el tratamiento. Cuando vemos acá, bueno, aquí la figura también nos muestra, pero vamos aquí a mencionarlo ya más puntualmente, y es ver cómo casi el 40% de los pacientes que recibieron dosis de secukinumab de 150 más la carga, luego de la semana 52 se cambiaron a dosis de 300 miligramos y un 41% de los pacientes que recibieron 150 miligramos de secukinumab sin carga terminaron pasándose a dosis de 300 miligramos después de la semana 52.
Otro resultado importante, pues mencionar que el 50% de los pacientes estaban o recibieron concomitantemente también manejo con metotrexate, y cerca de un tercio de pacientes entonces eran pacientes que se habían considerado pues resistentes a por lo menos a uno o dos anti-TNF, que fue lo que se propuso dentro de los métodos. Ahora, ya viendo los resultados en la eficacia clínica, entonces vamos a ver acá primero pues los resultados. Voy a presentarlos acá un poco más, de forma resumida. Entonces vemos la respuesta a ACR70. Entonces vemos cómo a medida que fue pasando el tiempo, el porcentaje de pacientes con una respuesta a ACR70 fue aumentando. Lo mismo pasó tanto para la respuesta en el índice de severidad 90 y 100, también pues fue aumentando ese porcentaje a través del tiempo. El DAS28 pues prácticamente podemos decir que no se modificó, incluso pudo haber mejoría en el DAS28 a través del tiempo. El score de discapacidad entonces tampoco, perdón, la encuesta de discapacidad tampoco pues mostró, digamos pues se mantuvo, incluso pues mejoró en algo a través de las semanas, y el porcentaje de resolución de entesitis y de dactilitis también fue mejorando a través del tiempo. Entonces, por lo menos en estos resultados, no solo hasta la semana 52 digamos, se mantuvo la eficacia, sino que también se presentó algo de mejoría. Ya respecto a la respuesta ACR20, entonces vamos a ver acá básicamente que los pacientes aquí, después de la semana 52, los que venían recibiendo una dosis de 150 miligramos sin carga y se pasaron a 300, entonces vemos cómo estos pacientes tuvieron un porcentaje de mejoría que pasó de un porcentaje de respuesta, perdón, que pasó de 56.5 a 72.7 para este grupo, y para el grupo de pacientes que iniciaron con 150 miligramos más dosis de carga y luego se pasaron aproximadamente en la semana 60 a dosis de 300, entonces vemos cómo también pasaron de un porcentaje de respuesta de 60.3 a 75.0. Entonces podríamos decir que el cambio en la dosis pues mejoró el porcentaje de respuesta acá en estos pacientes. Aquí cuando se hace el ACR20 para los tres grupos, digamos, originales, o los tres grupos que desde la semana 0 iniciaron con dosis de secukinumab, entonces vemos como de la semana 52 en adelante, que es lo que pues estamos viendo en este estudio, pues el porcentaje de respuesta para ACR20 se mantuvo. Y respecto a ACR50 también tenemos un porcentaje de respuesta que para la semana, después de la semana 52 y desde el inicio de la semana 60, se hizo un cambio en pacientes que iniciaron con dosis de 150 miligramos más carga hacia 300 miligramos. También vemos cómo pasó un porcentaje de respuesta de 27.6 a 40.3. Y para aquellos pacientes que iniciaron con dosis de 150 miligramos sin carga y se pasaron a 300, el porcentaje de respuesta pasó desde 33.9 hasta 48.1. Entonces vemos cómo se presentó una mejoría con el cambio en la dosis. Y en la respuesta ACR50, después de la semana 52, vemos cómo en en los tres grupos, en aquellos que desde la semana 0 iniciaron con alguna dosis de secukinumab, entonces se mantuvo esa respuesta o ese porcentaje de respuesta CR50 hasta la semana 104. Este gráfico entonces viene aproximada después de la semana 54 hacia la semana 60 aproximadamente, y lo que me está mostrando pues la proporción de pacientes que estaban en una respuesta ACR70, entre ACR70 y 50, entre ACR50 y 20 y por debajo de 20. Entonces vemos cómo después del cambio estos dos grupos aumentaron en proporción, finalizando entonces con mayor proporción tanto el grupo de respuesta ACR70 y entre ACR50 y ACR70, y vemos cómo estos dos grupos disminuyeron en proporción, lo que habla entonces de que en este grupo de pacientes que se escalonó la dosis de 150 a 300, pues se presentó una mejoría pues clínica, y son datos pues importantes. Con otros resultados, entonces vamos a ver que ya lo que respecta a la progresión radiográfica, vamos a ver que aquí pues están las gráficas, vamos a ponerlas de una vez. Entonces acá tenemos en estas gráficas, tenemos el grupo de pacientes en general. Entonces, aquí tenemos el grupo general, teniendo en cuenta pacientes naïf para anti-TNF y pacientes con resistencia pues anti-TNF. Entonces, vemos cómo todos los grupos, tanto en la semana 24, 52 y 104,
con las dosis de secukinumab, pues no, digamos, no presentaron un cambio pues, radiográfico, excepto este grupo de pacientes con dosis de 150 miligramos más carga, que estuvo por arriba del criterio considerado como no progresión, pero cuando ya vamos a verlo estratificado, entonces en este, que son los grupos anti-TNF naïf, entonces vemos cómo todos estuvieron por debajo del criterio de 0.5, entonces se consideró que no hubo progresión hasta la semana, hasta la semana 104, y en los grupos, en los pacientes, entonces que ya habían, se consideró resistencia a la terapia con anti-TNF, han recibido uno o dos medicamentos anti-TNF, entonces vemos cómo de la semana 52 a la semana 104, para los grupos de 300 miligramos más dosis de carga y 150 miligramos sin dosis de carga se mantuvo el criterio. Para este grupo de 150 miligramos con dosis de carga sí estuvo por arriba de 0.5, sin embargo, cuando se hizo la probabilidad acumulada y viendo cada uno de los pacientes en este gráfico, sí se vio que en algunos de estos pacientes sí tuvieron por arriba, se salieron un poco del promedio y por tanto pues pudieron alterar este índice al final de la semana 104. Bueno, entonces ese vendría siendo los resultados de la progresión radiográfica. Ahora, respecto a los resultados de seguridad, entonces vamos a mirar acá la gráfica. Entonces vemos, está viene siendo pues la media de días de exposición con su respectiva desviación estándar de pacientes que recibieron tanto 300 miligramos como 150 miligramos. Vemos que pues en realidad tiene una media de días bastante importante, por arriba de los 500 días. El porcentaje, o digamos, sí, el porcentaje de los eventos adversos serios y de los demás eventos adversos, pues en realidad no hubo mucha diferencia entre los grupos y se comportó como se había comportado hasta la semana 52, como se había reportado hasta la semana 52, y también como se ha comportado en otros, los demás ensayos. Por tanto, pues se consideró que no había muchas diferencias con los estudios anteriores. El número de muertes, digamos, fue principalmente por infarto agudo del miocardio o asociadas a riesgo cardiovascular y no se consideró, digamos, que fuera secundario al medicamento. Sí, digamos, el evento adverso más frecuente entonces fue la faringitis y también la infección del tracto respiratorio superior, que se presentaron, pues, digamos, fueron más frecuentes en el grupo de los pacientes de 150 miligramos más dosis de carga. Sin embargo, pues esto ya también lo habían mostrado otros estudios, por tanto, pues se considera que la seguridad para, por lo menos para este criterio, pues ha permanecido similar a los demás estudios. Eventos adversos de importancia como neutropenia, candidiasis oral, los eventos MACE cardiovasculares y la enfermedad inflamatoria intestinal, pues en realidad los eventos fueron muy pocos y estos acá principalmente se presentaron dos episodios de stroke y un episodio también de infarto agudo del miocardio. En términos generales, se consideró que los eventos adversos desde la semana 52 hasta la semana 104, pues se comportaron, digamos, de una forma similar a como se habían comportado anteriormente, entonces, por tanto, no se consideró que una alteración de la seguridad con estos, digamos, hasta la semana 104 o con un tratamiento prolongado. Ya por último, para pues, ir finalizando, entonces, en este estudio, lo que ellos pues, concluyen es que ya sea una dosis de 300 miligramos o una dosis de 150 miligramos con o sin carga, entonces provee una eficacia clínica que se va a mantener que se mantuvo hasta la semana 104, por lo menos los 2 años, sin una progresión, digamos, también con una progresión radiográfica detenida o sin progresión radiográfica, y por tanto se podría decir que los efectos o el beneficio clínico de este medicamento hasta este punto de evaluación pues se mantiene, digamos, se considera eficaz hasta este momento, hasta la semana 104. Aquí hablan algo de las pérdidas, ya esto lo mencionamos, también mencionamos que fue principalmente en el grupo de 150 miligramos sin dosis de carga. También mencionan hay que destacar entonces que al hacer el cambio de la dosis, entonces también aumenta el porcentaje de respuesta a ACR50 y ACR70, y esto se vio tanto en grupos anti-TNF naïf como en el otro grupo también. La mayoría entonces de estos pacientes tuvieron o no tuvieron una progresión radiográfica hasta los 2 años de seguimiento, entonces estuvieron por debajo del criterio de 0.05, con menor progresión en aquellos pacientes anti-TNF naïf versus el otro grupo,
la seguridad o el perfil de seguridad del medicamento pues se mantuvo y es similar al que se reportó o que se ha reportado en los ensayos previamente publicados. Y ya pues para, digamos, como conclusión, entonces ellos consideran entonces que las dosis de secukinumab de 300 miligramos y 150 miligramos con o sin dosis de carga, entonces mantienen una respuesta clínica y una baja tasa de progresión radiográfica hasta los 2 años de tratamiento. Esto se vio principalmente en pacientes anti-TNF naive. Sin embargo, tener en cuenta que pues, el estudio no estaba diseñado para buscar diferencias entre ambos grupos. Entonces, estos hallazgos pues terminan reforzando o demostrando que este medicamento es eficaz y es seguro también cuando se usa a un largo plazo para pacientes con artritis psoriásica. Muy bien. Entonces, en breve, doctor, ¿cuál es su concepto de este estudio? Un resumen muy breve de lo que usted entendió o lo que es importante para la práctica clínica de este estudio. En conclusión, yo diría que la eficacia clínica y la seguridad del medicamento, por lo menos con dosis de 350 miligramos y 150 miligramos con o sin carga, pues se va a mantener a través del tiempo. Esto me habla entonces de que, pues, digamos, este resultado es importante ya que en estos pacientes que van a necesitar un tratamiento crónico, esto me da más como, pues le da una tranquilidad respecto al uso del medicamento para este grupo de pacientes con artritis psoriásica, doctor. Muy bien, la doctora Emily, ¿qué opina? Buenas tardes, doctores. Respecto a este estudio, bueno, en general, el tratamiento para la artritis psoriásica se ha visto que en los últimos años ha habido una gran necesidad insatisfecha porque se veía que los pacientes no respondían o no lograban una remisión clínica con los anti-TNF, ¿no? Entonces, este estudio demuestra que, una vez más, que el secukinumab, bueno, en este ensayo clínico ya en el que ha mostrado el doctor, ya se ve que claramente hay una eficacia clínica mejor, ya sea con las dosis de 150 o 300 miligramos, ya sea con dosis de carga o sin dosis de carga, se ha visto que hay una eficacia clínica notoria, ¿no? Hasta la semana 104. Entonces, es un estudio de 2 años que también eso lo convierte en un estudio válido, ¿no? Y bueno, algo importante también es el, el el que haya, no ha habido progresión radiográfica en estos pacientes, que también es importante, ¿no? Entonces, nos muestra que el secukinumab tiene un papel relevante en la artritis psoriásica, ¿no? Entonces, podría ser ya en el futuro el, el tratamiento ideal, por así decirlo, para estos pacientes. Muy bien, la doctora Diana, ¿qué opina? Pues a mí siempre me toca hacer la mala del paseo. Yo lo único que puedo opinar es que con respecto al placebo, a largo plazo logra efectividad. No podemos decir que es superior al anti-TNF, no podemos decir que es más seguro que los anti-TNF, porque no hay estudios que nos comprueben eso. Aquí se hacen unos análisis que se extrapolan, que se intenta acercar a eso, más no es el estudio para decir que son seguros ni que son más eficaces. A nivel radiográfico tienen eficacia, pero se cuelgan un poquito y sobre todo al compararlos con anti-TNF, esa es mi opinión, que con respecto al placebo logra mantener a largo plazo el efecto. Profe Carlos Jaime, ¿cuál es su concepto del artículo? En general, pues con respecto al artículo en sí, lo que creo que es un ensayo clínico, pues esa es la extensión, el análisis a 2 años de este ensayo clínico, que en general está bien hecho, donde se demuestra, como lo dice Diana, pues como la eficacia los diferentes dominios, sobre todo articular, y un desenlace que es duro, que es la artritis psoriásica, la parte radiológica de artritis psoriásica. Creo que en general este medicamento pues muestra eso en cuanto a la eficacia clínica, en cuanto a un perfil de seguridad que es aceptable y sobre todo la parte de activitis entesitis, que de pronto puede ser un factor diferencial cuando uno va a utilizar este medicamento. Yo tuve la oportunidad de revisar hace poco un metanálisis en red, traté de mirar, pues me tocó revisar como si había estudios cabeza a cabeza en general que compararan anti-TNF con anti-interleuquina 17 en artritis psoriásica,
Hay un par, uno de ellos es con secukinumab, pero no hubo diferencia en ACR ni 20 ni 50, sino con una mayor tasa de retención de los pacientes a largo plazo. Y hay otro estudio que es con ixekizumab, que es otro interleuquina 17, que hicimos todo versus adalimumab, superioridad en ACR 50. No hubo diferencia en los otros desenlaces. Entonces, pero cuando uno mira ese metaanálisis en red, porque hay pocos estudios cabeza a cabeza, realmente no hay como mucha diferencia, pero lo que dice Diana, pues lo corrobora ese metaanálisis, que en cuanto a ese desenlace, si queremos llamarlo duro, de la parte de la progresión radiográfica, sí son superiores tanto los anti-TNF venosos como los subcutáneos, pues siendo obviamente la comparación indirecta y la limitación que tiene. Entonces yo creo que lo que preguntabas al principio de cuál es como la consecuencia de la práctica clínica, pues lo que decía Juan Ramón de un estudio, que un medicamento que tiene a largo plazo eficacia clínica, pero que uno pues creo que cuando toma la decisión de estos medicamentos tiene que ir como perfilando el paciente. Digamos que no creo que haya primera o segundas opciones, pero si el paciente tiene todos estos dominios articular, cutáneo y sobre todo activitis y entesitis, pues, que representen mucho del cuadro clínico, que utilizaría este medicamento, pues utiliza ese cutinumab como una alternativa, pero digamos que hasta ahora no hay una superioridad en o los desenlaces especialmente radiológicos cuando uno compara con otro tipo de medicamentos, no solamente con anti-TNF, sino con moléculas pequeñas como tofacitinib, apremilast. Entonces creo que es lo que rescato del estudio es que es a largo plazo, es una mejoría sostenida y es importante la progresión radiológica a largo plazo, porque a 104 semanas uno sí podría evaluar esa parte de la progresión, pero realmente creo que es una alternativa. Pues siempre hemos tenido la discusión al interior del grupo si uno pudiera hablar de una primera o segunda opción de anti-TNF. Pues yo particularmente en mi práctica, pues por la experiencia, aunque son realmente pocos pacientes que he visto, utilizo primero un anti-TNF y si el paciente pues o no mejora o tiene un predominio de activitis o entesitis, le pongo un inhibidor de interleuquina 17. Sí, eso es muy importante porque digamos que el estudio tiene varias cosas interesantes. Lo primero, lo que dijo el doctor, y es que ellos, por ejemplo, excluyen pacientes que tienen fracaso a 3 anti-TNF por una razón, o porque es una población muy desafiante, porque son pacientes mal diagnosticados. Cualquiera de las dos cosas, pues no se debe meter en un estudio. Y la otra cosa que es muy importante es que, evidentemente, cuando se comparan cualquier población que haya fracasado a los anti-TNF o a cualquier biológico en un estudio, siempre se espera que sea una población más desafiante con menores tasas de respuestas. Por eso lo que hace este estudio es una buena práctica, que es limitar el número de pacientes que tengan esa característica para no alterar los resultados. La persistencia de la respuesta a 2 años es importante, pero como dice la doctora Diana, pues en este caso no se puede sino comparar con placebo. Y la otra cosa que es muy importante es que si bien no mostró nuevas señales de seguridad, hay que hacer dos salvedades al respecto. La primera es que si todo está bien, no significa que nada esté mal. Estos estudios tienen una muestra muy pequeña, entonces un evento adverso se vería solamente en caso de que sea muy catastrófico y relativamente frecuente. El ejemplo más clásico es los COX-2, que tenían el problema cardiovascular con 75.000 a 150.000 personas muertas antes de que se dieran cuenta. Y el ejemplo más claro es los anti-TNF, que en los estudios iniciales no producían reactivación de la tuberculosis. Entonces, nuevamente, pues evidentemente los datos de vida real y los registros ya han mostrado que es un medicamento que tiene un perfil de seguridad bueno, pero pues el estudio no nos permite concluir eso. Y la otra cosa es el sesgo del superviviente sano, y es que normalmente los pacientes que van a presentar eventos adversos lo presentan en las primeras partes. Entonces, estos estudios pues de seguimiento a largo plazo le tienden a decir a uno, no, es que es muy seguro, pero también hay que recordar que usualmente en los primeros meses o en el primer tiempo es donde los pacientes que van a presentar eventos adversos usualmente los presentan y salen. Y los que quedan son los que tienen mejor perfil de tolerancia, que eso a veces tiende a sobredimensionar el sentido de seguridad. La otra cosa que es muy importante es que artritis psoriásica tiene muchas evaluaciones, porque es que usted, dependiendo del tipo de estudio, si lo hace muy axial, tiene que medir un ASDAS, tiene que medir un BASDAI, tiene que medir un índice de progresión radiográfica en columna. Si lo va a medir periféricamente, tiene que medir índice de entesitis, tiene que medir compromiso cutáneo, tiene que medir compromiso articular, e incluso el DAS28 que se utiliza para psoriasis es un DAS28 modificado que incluye las interfalángicas distales, por ejemplo, que no son usualmente tomadas en cuenta en artritis por su raro compromiso clínico en esta enfermedad. Entonces, eso solamente nos habla de la riqueza de las evaluaciones en artritis y lo difícil que es
en artritis definir que un medicamento sirve y que sirve en qué dominios, y el ejemplo clásico es Guselkumab, que parece que tiene mucho efecto en periférico, pero no tanto en axial. Y, por ejemplo, cuando se hacen las comparaciones indirectas, también es importante lo que dice el doctor Carlos Jaime, y es que los estudios que comparan cabeza a cabeza, que son pocos, que son dos, que comparan a un anti-TNF versus un inhibidor de interleuquina 17, usan desenlaces combinados de articulación y piel, que usualmente tiene, pues como dice por la cultura popular, eso es pelea de tocho contra guayaba madura, porque es que los pacientes, cuando se hace un desenlace combinado en piel, claramente el inhibidor de interleuquina 17 tendrá a dar mayores resultados. Entonces, es muy importante el estudio en el sentido de que nos dice que sí, que efectivamente hay un buen nivel de tolerancia y que tiene un buen nivel de efectividad y que el aumento de dosis puede mejorar los resultados en pacientes en los que los resultados sean subóptimos, que me parece que es el mensaje para dejar. Y el otro aspecto que hay que mirar es, yo no sé, Juan, si nos puedes mostrar la gráfica de progresión radiográfica, la gráfica de probabilidad. Sí, esa gráfica de probabilidad que es un poquito difícil de entender porque esta gráfica de probabilidad lo que habla es la distribución del porcentaje de progresión radiográfica. Entonces, lo que se puede ver es que hay un gran porcentaje de pacientes que no progresan, hay un porcentaje que incluso pudieran presentar una regresión porque tienen un balance negativo, una regresión del compromiso radiográfico, que eso se ve poco probable, pero también pasa en artritis. Y si ustedes se dan cuenta, sobre el extremo derecho están lo que se llaman en Estados Unidos los outliers, o los casos raros, pues, o los salidos de la estadística. Entonces, es un problema porque ellos incluso lo refieren cuando están analizando los pacientes, que ellos tuvieron un par de outliers o un par de forarios o de pacientes que se comportaron de manera extraña y que tuvieron rápida progresión. Y, por ejemplo, esos outliers son un problema cuando se está analizando el compromiso radiográfico, porque si usted tiene un outlier o una persona que está por fuera de comporte, pues que tiene un compromiso muy exagerado comparado con el resto de la población, cuando usted saca promedio, le tira el promedio. Entonces ellos incluso en parte de la discusión dicen que cuando ellos quitan el outlier incluso mejora mucho el compromiso radiográfico. Estas gráficas se tienen que tomar es como la probabilidad de progresión en una población determinada durante un periodo de tiempo. Pero, Diana, yo no sé tú qué opinas Dianita no está, Dianita no está, se cayó la señal. Pero básicamente lo que uno tiene que tener cuidado es que cuando se detectan estos pacientes que se comportan por fuera de la curva, hay que tener cuidado con el análisis porque pueden afectar incluso los resultados. Entonces, es un medicamento que es un medicamento bueno. No sé, el profe Carlos Jaime, si nos quiere dar algún mensaje final para terminar el club. Sí, digamos, yo creo que es un buen medicamento en artritis psoriásica, porque pues como muchos de los medicamentos, pues que luego que uno utiliza más sintéticos, pues logra como cumplir, impactar de manera pues positiva y sostenida como todos los dominios de la enfermedad. Digamos que si me fueran a preguntar a mí, pues reitero, es una posición personal. Cuando el paciente tiene particularmente dactilitis, entesitis y obviamente si hay respuesta articular y cutánea, pues afección articular y cutánea, creo que es un buen medicamento. Y miren que pues muchas veces es independiente de lo de la dosis, porque ambas dosis lograron el efecto. De pronto lo otro es que cuando uno conversa de manera coloquial pues con dermatólogos que manejan mucho psoriasis, pues ellos les da la impresión que no está tabulada de que hay poca respuesta cutánea. Digamos que nosotros tenemos un sesgo porque muchas veces, pues, no sé si Miguel lo comparte, en los dominios por los cuales vemos a los pacientes es realmente muy articular, muy extraarticular de dactilitis entesitis, y vemos que en general la piel no está tan comprometida porque tienen otros tipos de tratamiento. Entonces, creo que es una alternativa. Digamos que hay poca evidencia hasta ahora de decir que haya eficacia, porque son pocas las comparaciones indirectas con otro tipo de medicamentos, pero es un medicamento que es eficaz, que es seguro y que creo que se puede utilizar como una alternativa pues muy plausible en artritis psoriásica en todos los dominios. Sí, yo creo que por ahora lo que hay que considerar es eso, que posiblemente a nivel articular tenga un desenlace similar por lo menos a los anti-TNF, y que posiblemente, porque es que la otra cosa que le venden a uno es que los anti-TNF no dan respuestas PASI 90 o respuesta wow, sí lo dan, pero con menor frecuencia. Entonces, no son una mala opción aún para el paciente con un compromiso cutáneo extenso. Lo que uno sí pensaría es que el paciente con compromiso cutáneo muy extenso, uno quisiera tal vez en ese paciente que no es el más común en la consulta de reumatología porque no lo vemos tan frecuente, uno sí quisiera considerar la opción de utilizar este medicamento por la mayor probabilidad, aunque no es que no pase con los anti-TNF, de lograr esas respuestas de piel dramáticas manteniendo la respuesta articular.
pero yo creo que eso es con el tiempo que vayan empezando a salir las comparaciones y en unos años que vamos a tener más claridad y más ahora con todas estas nuevas dianas terapéuticas que están llegando. Yo creo que ya con esto pues, podemos dar por terminado el club de revistas. Al doctor Juan le agradecemos infinitamente la presentación del artículo y lo conciso de su presentación y su discusión. A los doctores residentes que nos acompañaron, muchísimas gracias por su punto de vista. Al doctor Carlos Jaime, como siempre, muchas gracias por la opinión y por el concepto que nos da pues como el puesto a punto del lugar del medicamento. Y a todas las personas que nos escuchan, no nos queda más que decirles gracias totales.